Bueno, vamos a iniciar. Eliminación Gauss-Jordan. En las clases anteriores vimos procesos de escalonamiento de matrices y vimos cómo resolver el sistema de ecuaciones utilizando la eliminación gaussiana. Gauss-Jordan es una variante de ese método que ya vimos, que para algunos puede resultar mucho más fácil, para otros un poco más complicada. Entonces, a la hora de elegir un ejercicio, ustedes pueden desarrollarlo por el método que más les parezca conveniente. En este caso les voy a mostrar el procedimiento para hacer eliminación gaussiana. Bueno, vamos a recordar un poquito la forma escalonada. Entonces, en la forma escalonada dijimos o mencionamos algunas reglas principales para poder hacer o para que una matriz cumpla la forma en escalón. Recuerden que lo primero era verificar el primer número que no sea cero en cada fila. Entonces, en este caso, el 1 y debajo tienen que haber ceritos. Entonces, está cumpliendo la regla. Miremos el segundo número. En esta matriz sería el 1 debajo ceros, y en la tercera fila el primer número diferente de 0 sería este 1, y como acá abajo ya no hay nada, esta matriz está en forma escalonada. Pasa lo mismo con la matriz número 2. Entonces, primer número debajo ceros, primer número debajo ceros, y acá como ya no hay nada, estaría en forma escalonada. Miremos el caso 3. Primer número debajo ceros, primer número debajo nada, entonces cumple la condición. La matriz 4, primer número debajo ceros, cumple la condición. La matriz 5, primer número debajo ceros, primer número debajo ceros, y como ya no hay nada más, todas estas matrices podemos sacar nuestro escaloncito, construir nuestra forma escalonada. No importa si el escalón lo conforma un solo número, desde que yo pueda hacer un escalón cumpliendo las reglas que mencionamos, estaría en forma escalonada. Resulta que hay una variante para esta forma escalonada, y es la forma escalonada reducida. Entonces, hay que cumplir la primera condición, que es que la matriz tiene que estar en forma escalonada. Entonces, partimos de que el hecho de que la matriz está en forma escalonada. La siguiente condición es que esa primera entrada en cada fila debe ser 1 para que esté en forma escalonada. Perdón, para que esté en forma escalonada reducida. Entonces, revisemos esta primera matriz que está acá. El primer número sería el 1, y debajo hay ceritos, cumple la condición. En la segunda fila el primero es 1, debajo ceros, cumple la condición. Siempre que mi diagonal principal esté compuesta por unos y esté en forma escalonada, es una matriz escalonada reducida. Ahora miremos este caso. Primer número debajo ceros, cumple para mi escalón. Segunda, primer número 1 debajo ceros, cumple para mi escalón. También estaría en forma escalonada reducida. Desde que ese primer número sea 1, cumple la condición para ser escalonada reducida. Primer número en la tercera matriz, primer número debajo ceros, primer número debajo ceros, acá primer número debajo ceros, entonces cumple la condición para hacer matriz escalonada reducida. Miremos las matrices que están en la parte inferior. Primer número debajo ceros, primer número debajo ceros, pero miren la fila 3, el primer número no es un 1, es un 3, por lo tanto esta matriz ya no está en escalonada reducida. Miremos la siguiente. Primer número debajo ceros, primer número debajo ceros, y primer número debajo, pues como no tengo nada, esta estaría en forma escalonada. Miremos la última. Primer número debajo ceros, pero este numerito acá a la izquierda no me sirve, por lo tanto no es escalonada y tampoco es reducida. Entonces, simplemente tener en cuenta eso, que el primer número en cada fila, diferente al 0, tiene que ser 1, y cumpliendo las condiciones de matriz escalonada estaría como escalonada reducida.
Bueno, ya metiéndonos en lo que es el temita de Gauss-Jordan, igual que en el caso anterior vamos a tener dos pasos. El primer paso es escribir el sistema como una matriz aumentada, lo mismo que hicimos en el método anterior, pero hay que llevarlo a una forma escalonada reducida. Y en esta forma escalonada reducida tenemos que procurar que esa diagonal principal esté formada solo por unos. En la parte inferior y en la parte inferior deben ir solo ceros. Entonces esas son nuestras tres condiciones principales. Tenemos que tener en cuenta que al momento de resolver pues ya se nos va a facilitar mucho el trabajo, ya se van a dar cuenta. Entonces en el caso que tengo acá en la primera matriz, esto es para un sistema 2×2. Entonces lo primero sería este 3 de acá, convertirlo en 0, este 2, convertirlo en 0, y esta diagonal que la conforma el 5 y el 3 la vamos a convertir en 1. Ese sería el procedimiento. Profe, Ahora cuidado muy fíjense bien, en la no matriz llores. número 2, la que es de tres filas. Entonces ya tenemos una primera forma escalonada acá. Lo siguiente debe ser estos numeritos de acá, convertirlos en 0. Y la diagonal tiene que ser todos 1. Solamente faltaría el 3 convertirlo en 1 para obtener la forma escalonada reducida y que pueda ser aplicable para el método de Gauss-Jordan. Entonces vamos a ver un par de ejemplos, un sistema 2×2 y un sistema 3×3 para ver cómo es el procedimiento. No cambia mucho de lo que ustedes ya conocen a hacer operaciones fila para obtener esas matrices, simplemente cambiaría la parte final de cómo resolver nuestros sistemas. Entonces empecemos por el sistema 2×2 que tenemos en pantalla. Entonces la primera ecuación dice 3x menos 2y igual a 4. La segunda ecuación dice 5x más 2y igual a 2. Entonces inicialmente vamos a escribir ese sistema como una matriz aumentada. Entonces recordemos que la primera columna es para las x, la segunda es para las y y la tercera es para los términos independientes que notamos con la letra B. Entonces en la primera fila nos va a quedar 3 de la x menos 2 con la y 4 como término independiente. Y la segunda va a ser 5 para x, 2 para y 12 para el término independiente. Entonces vamos a inicialmente a escalonar nuestra matriz. Entonces recordemos que en estos sistemas 2×2 lo que tenemos que hacer es convertir este 5 que está acá en 0. Y si nos apoyamos en la fila 1, la operación para convertirlo sería la siguiente. 3 veces por la fila 2, entonces lo mismo, este 3 va a multiplicar toda la fila 2 y el 5 va a multiplicar toda la fila 1. Y hacemos una resta con esas operaciones. Entonces, lo primero que nos quedaría sería el 3, bueno, 3 por la fila 2, entonces 3 por 5 nos da 15, 3 por 2, acá hay un pequeño error, sería 3 por 2 nos daría 6, 3 por 12 nos daría 36, menos 5 veces la fila 1, entonces 5 por 3, 15, 5 por menos 2 sería menos 10 y 5 por 4, 20. Al momento de hacer las restas, pues tenemos 15 menos 15 nos daría 0. 6 menos por menos sería más, ¿cierto? Entonces 6 más 10 daría 16 y 36 menos 20 daría 16. Esto lo vamos a reemplazar en la que nombremos primero, que sería la fila 2. Entonces es lo que tenemos ahí. Fíjense que ya tenemos un primer escalón, nuestra primera forma escalonada. Ahora, para seguir el procedimiento, ya no vamos a utilizar sustitución regresiva como en el método anterior,
sino que directamente este menos 2 que está acá vamos a convertirlo en cero para obtener la forma de Gauss-Jordan que queremos buscar. Para convertir ese menos 2 en cero podemos relacionarlo directamente con la columna, perdón, con la fila 2. Entonces, ¿qué número debería multiplicar para que me dé 16 y pueda hacer la resta de 16 menos 16? Entonces, fíjense que si yo multiplico 8 por la fila 1, voy a tener acá 16 y puedo hacer mi simplificación para que ese resultado dé 0. Entonces la operación sería 8 por la fila 1 más Sí, la fila 2. acabé de abrirla. Hagamos la operación. Ahí Entonces está explicando, 8 pero no por entiendo. 3 da 24, 8 por menos 2 daría menos 16 y 8 por 4 daría 32. Más la fila 2 que sería 0, 16, 16. Entonces 24 y 0 daría 24, menos 16 más 16 daría 0, 32 más 16 daría 48. Entonces con eso conseguimos nuestra forma Gauss. Eh, Recordemos que esto lo vamos a reemplazar en la que nombre primero, es decir, la fila 1. Entonces nos quedaría la matriz de la siguiente manera. Esto es lo que queríamos buscar, que en esta columna hubiera 0 y acá hubiera 0. Lo siguiente que tenemos que hacer es convertir estos dos numeritos en unos. Y para hacerlo, pues simplemente vamos a dividir toda la fila 1 en 24, a modo que este 24 se convierta en 1. Y toda la fila 2 la vamos a convertir en 16, para que este 16 se convierta en 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Fila 1 sobre 24, fila 2 sobre 16. Acá como son operaciones independientes las voy a hacer las dos en un mismo procedimiento. Ustedes si quieren primero hacen esta y luego hacen esta, el resultado al final va a ser el mismo, pero pues como no son complejas, las podemos hacer en el mismo procedimiento. Entonces el resultante sería la siguiente. Nos quedaría la primera operación, 24 sobre 24 nos va a dar 1. 0 sobre 24 nos va a dar 0. Y 48 sobre 24 nos daría 2. Miremos la siguiente operación, la fila 2 sobre 16. Entonces 0 sobre 16 nos da 16. 16 sobre 16 nos daría 1 y 16 sobre 16 nos daría 1. Esta es la forma que yo estaba buscando. Fíjense que tenemos los dos ceros de, pues podemos decir como si hubieran dos escalones. Y lo principal acá es que esta primera diagonal tenga 1 y 1. Ahora, fíjense ustedes que va a quedar mucho más fácil para resolver el sistema. El procedimiento es el mismo. Voy a agarrar lo que era X, lo que era y lo que eran los términos independientes. Pero ya no tengo que hacer ningún despeje porque directamente las ecuaciones me van a dar los resultados. Si sacamos las ecuaciones de la primera fila, entonces voy a tener que X va a ser igual a 2 porque no tengo Y. Y en la siguiente voy a tener directamente, como no tengo X, que Y va a ser igual a 1. Entonces ya estos dos numeritos es la solución del sistema. X igual a 2 y Y igual a 1. No tengo que hacer nada más. Ya solucioné el sistema. Ahora simplemente vamos a comprobar. Recordemos que voy a reemplazar para hacer la comprobación. Simplemente reemplazo el valor de X y de Y en las ecuaciones originales. Y el resultante tiene que ser lo que está después del igual. Miremos cómo sería eso. Entonces, en la primera ecuación voy a tener que 3 x vale 2, menos 2y, pero y vale 1. Entonces al multiplicar 3 por 2 daría 6, menos 2 por 1, 2. Y si hago esa operación, 6 menos 2 voy a tener 4. Es el mismo que está después del igual.
Miremos la segunda ecuación. 5x, x vale 2, más 2y, y vale 1. Entonces 5 por 2, 10, más 2 daría 12. Entonces el procedimiento es correcto. Quiere decir que ese proceso por eliminación Gauss-Jordan es correcto y la solución es totalmente válida. Es una solución única. Ese sería el caso para un sistema 2x2. Entonces veamos qué pasa con un sistema 3x3. Si hay que tener en cuenta que es un poco dispendioso el hecho de que tengamos que hacer más operaciones fila, pero como ustedes ya pues tienen la práctica de cómo solucionarlo, si no quieren tirar mucha álgebra como en los casos anteriores, lo pueden hacer por este método. Entonces acá está nuestro sistema 3x3. La primera ecuación es 2x más 4y más 6z igual a 18. La segunda 4x más 5y, acá, bueno, acá la embarré también, acá es z y acá también es z. Entonces 4x más 5y más 6z igual a 24. Y la última 3x más y menos 2z igual a 4. Lo mismo, vamos a escribir inicialmente nuestra matriz en una forma escalonada. Nuestro sistema como una matriz aumentada. Entonces recordemos la primera fila para x, la primera columna para x, la segunda columna para y, la tercera columna para z y la tercera y la última para el término independiente. Entonces nos quedaría en la primera fila 2 de acá, 4, 6, 18. Para la segunda fila 4, 5, 6, 24. Y para la tercera 3, 1, menos 2, fijémonos que acá está negativo, menos 2 y 4. Esa es nuestra matriz aumentada. Entonces lo primero que vamos a hacer es a escalonar nuestra matriz. Entonces recordemos que el procedimiento sería este primer número que está acá, este primer 3, volverlo 0, luego el de arriba que sería el 4 y finalmente el 1. Eso para escalonar la matriz. Como tenemos que garantizar que los números de arriba de la diagonal estén en ceros, el procedimiento va a ser el siguiente. Una vez que la tengamos en forma escalonada, el siguiente número que voy a tratar de convertir en 0 es este 6 que está acá. Luego el 6 en la parte de la fila 2 y finalmente el 4. Todos esos numeritos que señalé los tenemos que convertir en ceros. Cuando estén en ceros, lo siguiente va a ser procurar que esta diagonal que tengo acá se conviertan todos en 1. ¿Listo? Entonces les recuerdo. Primero este 3, luego el 4, luego el 1, luego el 6, luego el 6 y finalmente el 4. Luego convertimos toda la diagonal en 1. Entonces vamos a arrancar con ese procedimiento. Entonces, como el primer número que tengo que convertir es el 3 que está acá, lo más fácil sería relacionarlo con alguna de las filas en la parte superior. Entonces, en este caso, como lo pueden ver en pantalla, voy a relacionarlo con el 2 que está en la primera fila. Entonces, la operación sería 2 veces la fila 3 menos 3 veces la fila 1. Entonces, al hacer esa operación, voy a escribirlas acá en la parte de abajo. Entonces 2 por 3 daría 6, 2 por 1 daría 2, 2 por menos 2 daría menos 4 y 2 por 4 daría 8. Menos 3 veces la fila 1, entonces va a ser 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 3 por 6, 18 y 3 por 18 daría 54. Al momento de hacer esas operaciones, entonces, ¿qué va a tener? 6 menos 6 daría 0, 2 menos 12 daría menos 10, menos 4 menos 18 me daría menos 22 y 8 menos 54 me daría menos 46.
y esto lo voy a reemplazar en la que nombré primero, que sería la fila 3. Entonces el resultante sería el siguiente. Bueno, acá les pido excusas, ya que pues el programa no me permite que todo quede eh, sincronizado. Entonces se van a ver las números, algunos números se van a ver desfasados, pero pues tenemos claro cuáles son las columnas de cada cual, ¿cierto? Entonces ese sería el resultado de mi matriz de esa primera operación. Ya conseguí el primer cero que necesitaba. Ahora voy a ver de qué manera este 4 lo convertimos en cero. Entonces lo más fácil o lo ideal sería relacionarlo con la fila de arriba. Entonces fíjense que voy a buscar un número que al momento de multiplicar me dé 4 y pueda hacer esa operación 4 menos 4 para obtener el cero que estoy buscando. Entonces lo más fácil sería dos veces la fila 1. Entonces la operación que restaría sería la fila 2 menos dos veces la fila 1. Entonces voy a tener la fila 2, que sería 4, 5, 6, 24, menos dos veces la fila 1. Entonces 2 por 2 daría 4, 2 por 4 daría 8, 2 por 6 daría 12 y 2 por 18 daría 36. Al momento de hacer la operación voy a tener 4 menos 4, 0, 5 menos 8 daría menos 3, 6 menos 12 daría menos 6, 24 menos 36 daría menos 12. Entonces lo escribimos en nuestra matriz principal y esto lo voy a reemplazar en la fila 2. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces ya convertí dos numeritos en 0. Lo siguiente va a ser este menos 10 que tengo acá, volverlo 0. ¿Cuál sería la operación? Entonces lo voy a relacionar con la fila número 2. ¿Por qué no lo relaciono con la fila 1? Si lo relacionara con la fila 1 al momento de hacer la operación, este 0 que tengo acá se me va a convertir en otro número y eso pues no lo queremos. Entonces lo más fácil es relacionarlo con la fila 2. Entonces la operación, ¿cuál va a ser? Sería 3 veces la fila 3 menos 10 veces la fila 2. Entonces quedaría lo que tenemos en pantalla. 3 veces fila 3 menos 10 veces fila 2. Entonces al momento de hacer la operación tendremos para la fila 3, 3 por 0, 0, 3 por menos 10 daría menos 30, 3 por menos 22 daría menos 66, 3 por menos 46 daría 138. Ahora miremos la siguiente operación, 10 veces la fila 2. Entonces 10 por 0 daría 0, 10 por menos 3 daría menos 30, 10 por menos 6 daría menos 60 y 10 por 12 menos 12 daría menos 120. Al momento de hacer las operaciones, 0 menos 0 dar 0, 30 menos por menos sería más, entonces menos 30 más 30 nos daría 0, menos 66 menos por menos sería más, entonces menos 66 más 60 daría menos 6 y 38 menos, bueno acá es menos 38, ¿no? Entonces menos por menos más sería menos 38 más 120 daría menos 18. Y esto lo voy a reemplazar en la fila 3. Entonces voy a cambiar de diapositiva. Seguimos con esta matriz que tenemos acá. Entonces nos quedaría de la siguiente forma al momento de reemplazar. Fíjense que ya tenemos nuestro escaloncito para la primera parte. Pero pues como les comenté anteriormente, tenemos que convertir estos numeritos que están acá también en ceros. Entonces vamos a seguir con el procedimiento. Recordemos que el primer número para esta segunda parte sería este 6. Este 6 ahora lo tenemos que convertir en 0. Entonces nos vamos a apoyar con las filas que tenemos en la misma matriz. Acá lo más fácil pues sería relacionarlo con la matriz de abajo, ¿cierto?
Al momento en el que yo haga la operación 6 menos 6, pues me va a dar 0 para el que estoy buscando. Entonces la operación sería la fila 1 más la fila 2. Entonces en la fila 1 tenemos 2, 4, 6 y 18. Y en la fila 2, 0, menos 3, menos 6, menos 2. ¿Qué nos va a quedar? 2 más 0 sería 2. 4 menos 3 sería 1. 6 menos 6, 0, que es el que estoy buscando. Y 18 menos 12 nos daría 6. Esto lo voy a reemplazar en la fila 1. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Listo. Siguiente paso, vamos a tratar de este menos 6 que está acá, convertirlo en 0. Entonces fíjense que si me apoyo en la fila 3, al momento de operarlos, voy a tener que hacer una resta para que acá este sea positivo y pueda ser menos 6 más 6 igual a 0. Entonces la operación sería simplemente la fila 2 menos la fila 3. Entonces en la fila 2, ¿qué nos queda? Nos queda 0, menos 3, menos 6 y menos 2. Es la misma que tenemos en la matriz. Menos la fila 3, que sería 0, 0, menos 6, menos 18. Al hacer la operación 0 y 0, pues nos da 0, menos 3 y 0 sería menos 3, menos 6, menos por menos sería más. Entonces, menos 6 más 6 nos daría 0. Acá lo mismo, menos por menos daría más. Entonces, menos 12 más 16 nos va a dar 6. Y esto lo voy a reemplazar en la fila 2. Nos queda lo siguiente. Entonces ya tenemos dos primeros números convertidos en 0. El siguiente va a ser este 1 de acá. Este 1 también lo tenemos que convertir en 0. Con eso ya acabaríamos las operaciones para esta parte. Entonces, para convertir ese 1 en 0, me voy a apoyar con la fila 2. Es decir, que esa operación me va a quedar 3 veces la fila 1 más la fila 2. Sería lo que tenemos ahí. 3 veces la fila 1 más la fila 2. Entonces en la fila 1 la vamos a multiplicar por 3. Entonces 3 por 2 daría 6, 3 por 1 daría 3, 3 por 0, 0 y 3 por 6, 18. Y a eso le voy a sumar la fila 2, que es 0, menos 3, 0 y menos 6. 6 más 0 nos da 6, 3 más menos 3, entonces 3 menos 3 daría 0. 0 y 0, y 18 más 6 daría 24. Esto lo voy a reemplazar en la fila 1. Entonces nos queda de la siguiente manera. Y ya tengo mis 3 ceritos en la parte inferior y mis 3 ceritos en la parte superior. Esto era lo que buscaba, tener esos conjuntos de números convertidos en ceros. El siguiente paso, ya para finalizar, va a ser esta diagonal principal que tengo acá, tengo que convertirla en 1. Igual que en el caso anterior, pues a la fila 1 la voy a dividir sobre el mismo número, que sería 6. A la fila 2 la voy a dividir en el mismo número, que sería menos 3. Y a la fila 3 la voy a dividir en el mismo número, que sería menos 6. Bajo ese procedimiento voy a garantizar que todos esos números den 1. Como son operaciones independientes, las podemos hacer todas en el mismo proceso o en el mismo paso. Entonces estas son mis operaciones: fila 1 sobre 6, fila 2 sobre menos 3 y fila 3 sobre menos 6. Entonces al hacer eso, ¿qué nos va a quedar? Entonces 6 sobre 6 pues nos va a dar 1. 0 sobre 6 daría 0, 0 sobre 6 daría 0 y 24 sobre 6 nos daría bueno, esta quedó mal, acá no es 6, acá es 4. Ahí es 4, qué pena con ustedes. 24 sobre 6 daría 4. Miremos para la fila 2. Entonces quedaría 0 sobre menos 3, pues daría 0, no cambiaría. Menos 3 sobre menos 3 nos daría el 1 que estamos buscando. 0 sobre menos 3 daría 0. Y 6 sobre menos 3 nos daría menos 2.
Para la última fila, 0 sobre menos 6. 0 sobre menos 6 daría 0. 0 sobre menos 6 daría 0. Menos 6 sobre menos 6 nos daría el 1 que estamos buscando. Menos 18 sobre menos 6. Entonces recordemos que acá menos por menos sería más, por lo tanto quedaría positivo. Y 18 sobre 6 pues nos daría 3, que es el que tenemos acá. Listo, recordemos entonces que acá en la primera fila no era 6 sino era 4. Ya simplemente sacaríamos nuestras ecuaciones, recordando que esto es x, esto es y y esto es z. Para la primera ecuación, como no tengo componentes en y y z, directamente decimos que x es igual a 4. La segunda ecuación, no tengo componentes en x ni en z, por lo tanto y sería igual a menos 2. Y para la tercera, no tengo componente en x y en y, por lo tanto z sería igual a 3. Y este es nuestro sistema de ecuaciones, o perdón, mejor, la solución de nuestro sistema de ecuaciones. X4, y menos 2 y z igual a 3. Si hacemos la comprobación, entonces miremos la primera ecuación. 2 por x que es menos 4 más 4 por y que es menos 2 más 6 por z que es 3. Entonces tendríamos 2 por 4, 8. 4 por menos 2 sería menos 8 y 6 por 3, 18. Entonces acá 8 y menos 8 pues daría 0, por lo tanto el resultado sería 18, que es lo que tenemos acá. Miremos la siguiente. 4x que es 4, 5y, y que es menos 2 y 6 z, perdón acá otra vez, acá es z y acá es z. 6 z que es 3, entonces 4 por 4 daría 16, 5 por menos 2 sería menos 10 y 6 por 3, 18. Entonces de acá tenemos 16 menos 10 sería 6 más 18 daría 24. Entonces coincide, estaría bien. Miremos la última. 3x que vale 4, y que vale menos 2 y z que vale 3. Entonces vamos a tener 3 por 4, 12, menos 2 y 3 por 2, 6. Entonces nos queda menos 12, menos 2 sería 10, menos 6, pues daría 4, ¿cierto? Y haciendo la comprobación, pues da correctamente. Entonces esa sería la solución del sistema. Como ejercicios de tarea, por favor cópienlos para que los hagan en sus apuntes. En caso de que la próxima semana tengamos clase, podemos hacer una revisión de sus ejercicios. Igualmente yo les monto al aula virtual esta presentación para que tengan esos ejercicios. ¿Listo? Esta sería la tarea de clase. No es la que les comenté que sí va a ser el entregable. Entonces, bueno, ya esta sería toda la presentación. Con esto finalizaríamos la clase. Entonces voy a quitar la ventana. Listo, chicos, esa sería la actividad que desarrollamos. Quiero saber si en este momento hay alguna duda en la que les pueda colaborar.